educativo y cultural, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, como siempre, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar a través del Periscope, Facebook Live y vernos a través de nuestra página web www.rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, vamos a continuar hoy con nuestros espacios de salud. Vamos a tratar sobre una enfermedad que es muy peligrosa y que conocemos como pancreatitis. Para ello tenemos en la línea telefónica al doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, vamos a tratar lo que se llama esta enfermedad, pero en principio vamos a definir qué es el páncreas, cuál es su función dentro del organismo. Perfecto. Bueno, el páncreas es una glándula que se encuentra ubicada dentro del abdomen, detrás del estómago, detrás y por debajo del estómago. Es una glándula que es muy importante porque tiene dos funciones. Tiene una función que se llama endocrina, porque secreta hormonas que van al torrente sanguíneo, y tiene una función que es exocrina, porque tiene unas enzimas que la secreta fuera del torrente sanguíneo, en este caso el tubo digestivo. Las endocrinas, la función endocrina es tan importante como la secreción de insulina y de glucagón para regular el metabolismo del azúcar, y la exocrina pues para la secreción de enzimas pancreáticas para la digestión de proteínas. La pancreatitis se da cuando esas enzimas pancreáticas se activan dentro del páncreas, o se activan fuera pero se devuelven hacia dentro del páncreas y hacen una suerte de autodigestión de la glándula pancreática. Entonces, claro, eso inflama la glándula pancreática, y esa inflamación se puede expandir o se puede ir hacia otros órganos o afectar otros órganos, y así pues dañar la función de esos órganos también, ¿no? Y eso es lo que causa, lo que la hace peligrosa, porque además es una enfermedad impredecible, ¿no? Esa cascada inflamatoria es impredecible. Bien importante esos datos, Marilia. Pero ¿cuáles son esos síntomas, doctor? ¿Cómo darnos cuenta que estamos padeciendo una pancreatitis? O que puede padecer una pancreatitis, pues es básicamente un dolor en lo que llaman la boca del estómago, el epigastrio, que se va hacia la zona de abajo de las dos costillas. Es lo que llamamos nosotros un dolor en cinturón, que pasa por la boca del estómago, como dije antes, por el epigastrio, asociado a náuseas y vómitos, que se incrementa cuando la persona come, así tome líquidos. Eso se incrementa, las náuseas son continuas. Eso básicamente puede venir o no asociado de una tinción amarillenta de los ojos y de la piel, en el caso de que sea por una piedra que esté obstruyendo la salida o el drenaje de los conductos de la bilis y el conducto pancreático principal. Bien importante estos detalles, estos síntomas. ¿Se puede confundir estos síntomas con otro tipo de enfermedad? Sí, se puede confundir con una gastritis, por ejemplo. Se puede confundir con piedras en la vesícula, con lo que llamamos colecistitis aguda. En cualquier caso, básicamente, si un paciente tiene este tipo de síntomas, debe ir al médico, porque casi cualquier cosa que nosotros nombremos como diagnóstico diferencial es una patología que debe ser atendida pronto. Cuanto más pronto, mejor. Así es. Entonces, siempre que una persona tenga estos síntomas, debe acudir al médico, porque dejarlo correr, digamos, de alguna manera, pues puede ser contraproducente para el paciente, ¿no? ¿Y estos síntomas es cada vez que la persona ingiere alimentos, doctor? No, esos síntomas son continuos, pero se agravan cuando el paciente ingiere alimentos. O sea, es un dolor que está ahí, que es continuo, pero cuando el paciente come, se hacen más fuertes. Claro. ¿Okay? Doctor, tenemos entendido que hay una clasificación especial de la pancreatitis. Ahí estamos hablando de que existe la pancreatitis aguda. ¿De qué se trata? Ok, la pancreatitis aguda es el episodio que da de manera
vamos, puntual, agudo. O sea, el paciente, normalmente la pancreatitis se da, o muchas veces se da después de la ingesta, ¿no? Entonces el paciente come y empieza con el dolor al ratico. Esa es un episodio de pancreatitis aguda. Luego, en ocasiones, los episodios de pancreatitis aguda de repetición, o pacientes que tienen malformaciones congénitas, o tienen una predisposición genética, o tienen hacen episodios de pancreatitis repetidos, a veces de baja intensidad, a veces de fuerte intensidad, y pueden producir lo que se llama una pancreatitis crónica, que son cambios inflamatorios crónicos dentro del páncreas que pueden ir acompañados de calcificación, de atrofia de la glándula, etcétera, ¿no? Claro, cuando hablamos de pancreatitis aguda, ¿qué papel juega ahí el consumo de grasa? Tengo que entendido que es contraproducente, ¿no? Y el alcohol. El alcohol es una de las causas de pancreatitis aguda. Los pacientes que consumen mucho alcohol pueden tener pancreatitis aguda, e igualmente los pacientes que tienen consumo crónico de alcohol pueden hacer una pancreatitis crónica. El tabaco también es un factor de riesgo para tener pancreatitis aguda y para producir pancreatitis crónica. Las personas no deben tener ingestas pobres en grasa, porque eso hace dos cosas. Hace, uno, que se formen cálculos en la vesícula, y lo siguiente es que además hace una contracción vigorosa de la vesícula. Y si una vesícula tiene piedras en su interior y se contrae de forma vigorosa, pues la probabilidad de que una piedra salga y obstruya el conducto de salida de la bilis o de los jugos pancreáticos es mayor. Entonces, bien importante la dieta allí, ¿no? Exacto. Reducir los consumos de grasa en ese particular y los ayunos prolongados también. Esas personas que no comen por mucho tiempo y llegan en la noche y se meten un plato que tiene de todo, eso también es un factor de riesgo. O sea, pueden producir un episodio de pancreatitis. Nos mencionaba, doctor, la pancreatitis crónica. ¿Por qué es más común en los hombres que en las mujeres? Bueno, pues los hombres tienen más consumo crónico de alcohol, fuman más, en líneas generales hacen menos caso de los síntomas que puedan o no tener. Entonces eso hace que sea más, o pensamos nosotros que es lo que hace que sea más frecuente en hombres que en mujeres. Se cuidan menos, podemos decir también. Exactamente. Bueno, estamos hablando sobre la pancreatitis. Para ello nos acompaña José Di Giorgio, médico gastroenterólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Bueno, dándonos aquellos detalles, en todo caso, los riesgos que corremos por no llevar una alimentación adecuada, el excesivo consumo de grasa que pueda aparecer esta Y ahí es bueno, Jackson, preguntarle al doctor que cuáles son esas causas que generan esta enfermedad, o las principales, ¿no? Las causas son múltiples, ¿no? Pero la principal, con mucha diferencia, es, como dije anteriormente, las piedras en la vesícula. Que una piedra salga de la vesícula, obstruya el conducto de salida de la bilis y de los jugos pancreáticos, y entonces así se devuelve de alguna manera el jugo pancreático activo hacia el interior de la glándula pancreática, desencadenando la inflamación. Luego está el consumo de alcohol, un consumo importante de alcohol de manera aguda. No hace falta que sea, o sea, de manera puntual, no hace falta que sea una persona que toma alcohol todo el tiempo, que eso también lo es, pero una persona que consume mucho alcohol una vez puede producir un episodio de pancreatitis. Está el tema del tabaco, está el tema de las dislipidemias, o sea, los problemas con los lípidos, triglicéridos, colesterol, el aumento, o sea, las cifras muy elevadas de colesterol y triglicéridos pueden producir un episodio puntual de pancreatitis. Luego hay otras causas como causas genéticas, causas estructurales de la glándula pancreática, etcétera, ¿no? Esto de la causa genética, doctor, siempre lo comentamos cuando estamos hablando de un tipo de enfermedad. ¿Qué posibilidades tiene las personas que han tenido padres con esta condición de sufrir o tener esta condición? Bien, el gen de la fibrosis quística es un gen que se hereda, por ejemplo, que es uno de los genes que se puede desencadenar. Luego la aparición de lo que llamamos nosotros pancreatitis familiar o pancreatitis hereditaria es más raro, ¿ok? Son si se quiere, son más raros, pero bueno, se puede dar. No hay un número realmente establecido en Venezuela para este número, pero es menos del 1% de las pancreatitis en líneas generales, ¿no? Lo que sí es que la causa genética que produce, y últimamente está bien en boga, hay genes como el SPIN, el PRCC1, que sobre todo el PRCC1, que lo que hace es que hay una enzima que se llama tripsina, que es la que activa el resto de las enzimas pancreáticas, que se crea activada. Desde que el páncreas la produce, ella está activa. Y eso empieza a producir síntomas en personas de temprana edad, pacientes como les digo, hacen una pancreatitis crónica muy rápido, pero esos pacientes no tienen absolutamente nada que hacer. Esos pacientes
no es lo que comen, no es lo que hacen. Uno siempre les recomienda a los pacientes que disminuyan el consumo de grasa, que consuman abundantes líquidos, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera nosotros no podemos achacarle a ese paciente, porque ese paciente no tiene la culpa de lo que está sucediendo, no tiene la culpa de los genes que le dio la vida, ¿no? Entonces, sí hay ciertas cosas que podemos hacer, y luego las personas que tienen posibilidades de hacerse una cosa que se llama una pancreatectomía total con trasplante ontólogo de células de islote pancreático, pues te puede hacer. Eso es una cosa que no hacemos actualmente en el país, pero que yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ver y trabajar fuera del país, y es una posibilidad para pacientes que tienen una calidad de vida paupérrima por temas de dolor crónico. Así es. Doctor, disculpa que le interrumpa, pero ya tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial. Con esta información que nos está dando la vamos a ampliar en nuestro segundo corte. Lo invitamos que se quede allí en la telefónica y ya venimos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando sobre la pancreatitis. Para ello nos acompaña vía telefónica el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Doctor, en la parte anterior nos asomaba un poco cómo es el diagnóstico de esta enfermedad. Quisiera que nos ampliara esa información. Bien, el diagnóstico se hace con dos de estos tres criterios, ¿no? Uno es dolor, que sea achacable a una pancreatitis aguda, un dolor como lo describimos anteriormente. Dos, la elevación de enzimas pancreáticas más de 3 veces su valor, que son la amilasa y la lipasa. Y 3, una prueba de imagen que nos sugiera a nosotros la inflamación de la glándula pancreática o de la grasa que está alrededor del páncreas. Si hay 2 de estos 3 criterios en un paciente, pues ese paciente tiene el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Claro. En el caso de la pancreatitis crónica hay otros criterios diagnósticos como dilatación del conducto pancreático principal, atrofia de la glándula, la presencia no de calcificaciones, pseudomasas o pseudotumores, ese tipo de cosas. Doctor, y cuando se
ponga usted en una noche una persona le da ese tipo de dolor, son intensos, eso puede llegar a una emergencia que tengan que operarlo, hospitalizarlo. Hospitalizarlo, exacto. Pero ese tipo de alternativa, eso se puede presentar en el caso de la pancreatitis. Normalmente el diagnóstico de pancreatitis requiere de la hospitalización del paciente, porque uno de los tratamientos es la hidratación muy importante, o sea, muy profusa, mucha cantidad de líquidos, y lo otro es el reposo absoluto de la glándula. O sea, ese paciente debe pasar un tiempo corto, lo más corto posible, sin ingerir absolutamente nada. Y si se va a prolongar el tiempo de evolución de la pancreatitis, nosotros debemos colocar una sonda a través de la nariz para alimentar al paciente y que los alimentos caigan en el tubo digestivo de alguna manera muy lejos del sitio donde desemboca la glándula pancreática, de manera que no la estimulemos a producir más jugos pancreáticos para que no se siga autodigeriendo. Claro. Eso es parte del tratamiento. Una adecuada nutrición del paciente por vía enteral, mejor que por vía parenteral o por vía periférica, digamos, por una vena, y la hidratación muy profusa, además de la administración de analgésicos, porque como les dije, el dolor es muy intenso. Doctor, mi pregunta también va un poquito más allá. ¿Qué tan importante es el páncreas? ¿Una persona puede estar sin páncreas? Una persona puede vivir sin páncreas, pero claro, tiene que entender que va a tener una diabetes porque no produce insulina, entonces va a tener que utilizar insulina inyectada. Okay. Va a tener una insuficiencia, entre otras muchas hormonas que se producen, va a tener una insuficiencia pancreática exocrina, o sea, va a tener que tomar enzimas para poder digerir lo que come. O sea, se puede vivir sin páncreas, sí, se puede vivir sin páncreas, pero es difícil. Es cambiar una enfermedad por otra, digamos, ¿no? Claro, porque está el caso de que una persona tenga cáncer de páncreas, tienen que extirpárselo, ¿no? Bueno, depende. Se extirpa. Si el páncreas está en la cabeza, el páncreas se hace lo que se denomina una cirugía de Whipple o una duodenopancreatectomía cefálica. Se quita la cabeza del páncreas. Si está en la cola o el cuerpo, se hace una pancreatectomía corporocaudal. O sea, dependiendo de donde esté, se puede quitar la zona del páncreas, porque el páncreas es una glándula alargada que tiene suficiente espacio, digamos, es suficientemente grande como para poder quitar una zona y dejar otra, ¿no? Pero el problema con el cáncer de páncreas es que pacientes se operen o no, la mortalidad es muy alta. Doctor, ¿esta enfermedad se puede presentar en niños? Sí, por supuesto que sí. Niños que tienen, como les dije anteriormente, sobre todo niños que tienen malformaciones genéticas malformaciones congénitas de la desembocadura de los conductos de la bilis y del conducto pancreático principal, o tienen una anormalidad en la formación de los conductos, o tienen alguna predisposición genética, ese tipo de cosas. Es raro que un niño tenga una pancreatitis aguda por piedras, es raro que un niño tenga una pancreatitis aguda por alcohol o por tabaco, lo puede tener por dislipidemias, pero en líneas generales los niños tienen que tener una predisposición u orgánica, como tiene una malformación, o una predisposición genética para esto, los niños con fibrosis quística, etcétera. Bien, doctor, y háblenos un poco de, ya vimos los síntomas, ya vimos cómo se diagnostica y qué pasa con el tratamiento. ¿Los tratamientos son muy particulares dependiendo del caso del paciente, o hay un esquema general para este tipo de enfermedad? Bien, como todas las enfermedades, tenemos un esquema inicialmente general, que es una irrigación profusa o una administración muy intensa de líquidos con analgesia, como mencioné anteriormente, y como comenzar la nutrición por vía enteral lo antes posible, pero en principio darle reposo a la glándula pancreática. Eso en general. Luego hay otras cosas, si la administración o no de antibióticos, en el caso de que haya una necrosis o una muerte del tejido peripancreático o de la misma glándula pancreática para que no se infecte, o si hay signos de infección, pues para resolver la infección. Y luego hay otros tratamientos más específicos. En el caso de que haya una piedra que esté obstruyendo la salida de la bilis y de los jugos pancreáticos, nosotros debemos hacer un procedimiento que se llama colangiopancreatografía retrograda endoscópica, o CPRE, que es se entra a través de la boca y se drenan los conductos. Uno saca la piedrita, entra con unas guías y unos catéteres, hace un corte, quita las piedras y libera la vía biliar. Y luego ese paciente tiene que ir a cirugía para extirpar la vesícula biliar, que es al final la cantera que produce las piedras, ¿no? Nada hacemos liberando el conducto de drenaje si la cantera sigue liberando piedras y nos sigue obstruyendo y puede producir nuevos episodios de pancreatitis.
el paciente puede ir a cirugía, bueno, puede requerirlo en casos muy muy específicos, afortunadamente cada vez menos, porque la evolución de los pacientes que se operan por una pancreatitis aguda no es la idónea. Ahora hay veces que hay que operar, porque sí. Así es. Doctor, ¿y cómo debe ser la alimentación de las personas diagnosticadas con esta enfermedad? Bien, normalmente si es una persona que tuvo una pancreatitis aguda biliar, se le quitó la vesícula biliar, se le liberaron los conductos de la bilis, en línea general esa persona puede tener una dieta bastante normal. Al principio debe tener una dieta baja en grasa, mucho líquido, al principio también se recomienda que sea un poco bajarle la cantidad de las proteínas y luego ir aumentando progresivamente, pero finalmente tienen una dieta perfectamente normal. Ahora, las personas que tienen pancreatitis crónica es otra cosa, o las personas que tienen una predisposición orgánica o una malformación congénita que los predisponga a tener pancreatitis es otra cosa. Esos pacientes deben tener una dieta baja en grasas, deben tener una dieta baja o con proteínas de fácil digestión, deben comer pequeñas porciones en periodos de tiempo cercanos, o sea, como a cada ratico, ¿no? Y etcétera. Pero básicamente las personas que ya se operaron de la vesícula, que se quitaron la vesícula y que que tienen los conductos de la bilis libres y todo lo demás, pues pueden tener una dieta normal, a menos que tengan alguna otra causa que los limite, ¿no? Normal, pero con prudencia. Ahí tampoco entra. Bueno, siempre. Siempre sin excesos, ¿no? Exacto. Y ahí no entra tampoco, como usted creo que lo hizo referencia, también el tabaco, ¿no? Eliminar el tabaco. Sí, las personas que fuman pues deben eliminar el tabaco, las personas que beben, muy importante, pues pueden hacerlo de manera muy muy puntual y en pocas cantidades, pero bueno, las recomendaciones generales son hacer prudente y hacer lo más comedido posible en el tema del alcohol, y el tabaco pues sí eliminarlo. La verdad es que el tabaco es una cosa que no solamente con el páncreas, sino con el colon, con los pulmones, bueno, ya sabemos todas las todos nuestros órganos que tiene el tabaco, ¿no? Así es. ¿Tiene cura esta enfermedad, doctor? La pancreatitis aguda, por supuesto que sí. La pancreatitis crónica no. La pancreatitis aguda se resuelve el episodio agudo, y una vez que se resuelve el episodio agudo, el paciente debe estar asintomático y sin tener mayores repercusiones, digamos. La pancreatitis crónica pues ya tiene unas limitaciones para el paciente en cuanto a dieta, en cuanto a medicamentos, en cuanto a cosas que debe hacer muy específicas, en cuanto a un seguimiento para diagnóstico precoz de cáncer de páncreas en el caso que suceda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que un paciente que tiene un diagnóstico de pancreatitis crónica debe ir de la mano con un gastroenterólogo especialista en enfermedades biliopancreáticas, porque eso tiene repercusiones a corto, mediano y largo plazo. O sea, que es la más grave de la pancreatitis, esa la pancreatitis crónica. Bueno, doctor, ya estamos finalizando nuestro espacio, le invitamos a que dé sus redes sociales. Pues son Di Giorgio Gastro, @Di Giorgio Gastro en Instagram y Twitter, Di Giorgio Gastro en Facebook, www.digiorgiogastro.com y digiorgiogastro@gmail.com es nuestro correo electrónico. Así es, bueno, le damos Estamos en el Hospital de Clínicas Caracas, en el consultorio 420. Bueno, le damos las gracias al doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, por habernos dado todos estos tips, consejos y la prevención también de esta enfermedad, como es la pancreatitis. Bien importante que las personas que estén en esta situación tomen estos consejos, por supuesto, principalmente los que tienen la pancreatitis crónica, no pueden abandonar esos tratamientos, no automedicarse, cero al tabaco, cero al alcohol. Bueno, consejos de salud, consejos de salud que al final van bien para todos los temas que hemos tratado aquí en base a ese tema, repito, de la salud. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en @RCR750 y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García. Certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la Internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación.
No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.